14, entrega de la primer guía y jueves 17, el primer examen de marzo, ¿no? La guía se las voy a estar subiendo a más tardar el jueves para que empiecen a hacer ya los ejercicios de la semana pasada y de esta semana. Y así solo les quedarían las de la siguiente. Eso es para que tengan espacio para estudiar. En el examen sale una parte teórica y la otra es de ejercicios. Bueno, levanten la mano todos los que están de acuerdo en lo que acabo de decir. Vale, hay 5 personas que o no están aquí o no están de acuerdo. Vaya, Daisy, ya la vamos a anotar. Va, entonces me quedan 2 personas que no están o no están de acuerdo. Una nada más. Y también si me hacen el favor de avisarle a las personas que no están en la clase. Que no sé por qué. Va, entonces la mayoría gana. 14 la guía y 17 el examen. Ya pueden todos bajar la manita. Vale, vamos a continuar. Recordemos, en la clase pasada estuvimos viendo un poco de conversiones del sistema internacional y el sistema inglés. Ahora, ¿verdad? Vamos a ver un poco de vectores de fuerza, escalares y vectores normales. Vale. Dice que todas las cantidades físicas en ingeniería mecánica pueden medirse mediante escalares o vectores. Un escalar dice que es una cantidad física positiva o negativa que se puede especificar por completo mediante su magnitud. La longitud, la masa y el volumen son ejemplos de cantidades escalares, porque solo decimos un número y ya sabemos cuánto vale, cuánto mide, cuánto pesa una cantidad, ¿verdad? Entonces podemos especificarla en una cantidad física, sea positiva o negativa. Entonces, por nos está diciendo que uno de los ejemplos de estas cantidades escalares es la magnitud, porque usted sabe cuánto es la longitud, perdón, cuánto es que mide algo, la masa, sabe cuánto pesa, y el volumen, cuánto es el espacio que acapara algo, ¿verdad? Y el vector es cualquier cantidad física que requiere tanto de magnitud como de dirección.
para su descripción completa. O sea que nos lleva a dos componentes. En estática, algunas cantidades vectoriales encontradas con frecuencia son fuerza, posición y momento. Llevan esas tres características diferentes. Un vector se representa gráficamente mediante una flecha. Un vector, cada vez que ustedes vean una flecha, eso va a significar que tenemos un vector. La longitud de la flecha representa la magnitud del vector. El ángulo θ entre el vector y un eje fijo define la dirección de su línea de acción. Y la cabeza o punta de la flecha indica el sentido de la dirección del vector. Tres puntos importantes antes de ver la figura. Un vector lo vamos a representar gráficamente como una flecha. La longitud va a ser la que va a representar la magnitud del vector. El ángulo θ siempre va a tener un ángulo entre el vector, o sea, la flecha, y un eje fijo define la dirección de su línea de acción. La cabeza o punta de la flecha indica el sentido de la dirección del vector, como se ve en la figura que vamos a ver acá. Esa es la figura. Recordemos primero, cuando hablamos de magnitud, dice que va a ser volvamos otra vez, dice que la magnitud dice que será la longitud de la flecha. ¿Qué tan? La magnitud, si la magnitud es 10, entonces la flecha va a medir 10. La dirección va a ser el ángulo θ medido desde el eje que vemos ahí hacia el vector, que es θ. Y el sentido es la punta de la flecha hacia donde se dirige, ¿verdad? Siempre va a tener esas tres características el vector: magnitud, sentido y dirección. Esta es un vector dibujado por una flecha. La flecha ahí está en negrito, ¿verdad? Con una magnitud, que es la longitud, ¿verdad?, de la flecha, con una dirección con respecto a un plano, ¿verdad?, llamado θ, la dirección, y un sentido que es la punta del vector o la cabeza hacia donde se está dirigiendo. Tres puntos claves de un vector que siempre vamos a utilizar o que siempre debemos de fijarnos. Vale, entre los vectores podemos hacer operaciones. En este caso vamos a hablar un poco sobre la suma de vectores, operaciones vectoriales. Pero antes quiero saber y quiero comprender si entendieron cuál es la magnitud, cuál es el sentido y cuál es la dirección. ¿Se entendió esa parte? Sí, ingeniera. Sí. Ingeniera, Hola. con respecto a la magnitud me quedó duda. ¿Cómo se identifica? O sea, veo que señala la línea, pero La ¿cómo? magnitud siempre va a ser la longitud que tenga esa flecha. El largo que tenga. Ajá, va. Dice ahí, si nos vamos a la anterior, dice que un vector se representa gráficamente mediante una flecha. La longitud de la flecha representa la magnitud del vector. O sea, si la magnitud son 10 newton, por ejemplo, entonces gráficamente significa que esa flecha va a tener de longitud 10. ¿Sí se entiende? Sí, 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 entiendo. Gracias. Vale, entonces vamos a poder sumar esos vectores, ¿verdad? Dice que todas las cantidades vectoriales
obedecen a la ley del paralelogramo para la suma. A manera de ilustración, ya lo vamos a ver ahí en la figura, los vectores componentes A y B se suman para formar un vector resultante, que va a ser, un resultante va a ser igual a la suma del vector A más el vector B, mediante el siguiente proceso. Primero dice, una de las colas de los componentes en un punto de manera que se hagan concurrentes. Desde la cabeza de B, dibuje una línea paralela a A y luego dibuje otra línea desde la cabeza de A que sea paralela a B. Estas dos líneas se intersectan en el punto B para formar los dos lados adyacentes de un paralelogramo. La diagonal de este paralelogramo que se extiende hasta el punto, hasta P, forma R, la cual representa el vector resultante. Esto pareciera que es un trabalengua, lo que les acabo de decir. Creo que no entendieron nada. Pero veámoslo en el dibujo. Tengo dos vectores A y B. A tiene una magnitud, una dirección y ¿qué más me hace falta? El sentido. Un sentido, exacto. Tiene tres componentes diferentes. Magnitud, sentido y dirección. A. Y B también tiene su magnitud, su sentido y su dirección. A y B son iguales. ¿Con esas características? ¿O con solo ver las dos flechas? Sí, tienen las mismas características, solo que diferente sentido. Exacto. Podría ser que son con diferentes sentidos. No nos dice cuánta magnitud tiene cada uno. Entonces podría ser que sí o que no. Pero si fueran iguales, ¿verdad? Dice que usted tiene que ubicar permítanme. Dice que el vector A usted lo coloca con su magnitud, su sentido y su dirección completamente. Luego dice que coloca donde inició en el punto A, el vector A, el vector B y le coloca siempre su magnitud, su sentido y su dirección. Siempre en un punto de inicio, los dos fijos, ¿verdad? Y luego dice que usted va a dibujar al vector A, paralelamente a este mismo donde terminó B. Y luego va a dibujar paralelamente el vector B donde terminó A, o sea, en la punta de la flecha de cada quien. Y justo donde se intersecten los dos vectores anteriores, vamos a ponerle que es el punto B. Es como que usted trasladara o copiara el vector A hacia la punta del vector B. Y luego el vector B lo voy a copiar justo igual, ¿verdad? En la punta del vector A. Lo voy a copiar justo con su sentido, su magnitud y su dirección. Solo que ahora el punto de inicio ya no será entre el A y el B, sino que el punto de inicio del B va a ser en la punta del A y el punto de inicio del A va a ser en la punta del B. Luego va a haber un punto en el que se interceptan y que ahí le llaman el punto B. Ahora bien, para decir que yo ya lo sumé o he ocupado la ley del paralelogramo, que significa que la resultante es igual a A más B, vengo yo y donde inicié entre el vector A y B, inicio una recta hasta el punto P. Y ese es mi resultante. Esto se hace más que todo cuando los queremos hacer gráficamente o lo hacemos a escala. Por ejemplo, ¿verdad? Si el vector A tiene una magnitud de 5 y el vector B tiene una magnitud de 3, entonces ustedes bien cabal pueden dibujarlos en una cuadrícula o con las reglas y yo les doy un ángulo de 30 cada uno, por ejemplo, cuando estoy diciendo la dirección
Entonces usted bien, perfectamente con una regla y un transportador, usted puede dibujar esos dos vectores. Y al finalizar, puede sumarlos, puede obtener una resultante. Este método simplemente es para cuando nosotros hacemos gráficamente los vectores. No utilizamos más fórmulas más que solo dibujarlos con una escala adecuada los dos, hacer que paralelamente se dibuje el vector A en la punta del B y el vector B en la punta del A también paralelo. Luego unir donde se unen estos, trazar una línea desde la cola donde se unió A y B hasta donde se unieron las intersecciones de los dibujos paralelos del vector A y B, y luego ahí mido con una regla y voy a obtener el resultado de, valga la redundancia, la resultante de la suma de los dos vectores. Esta es la ley del paralelogramo. Suma de vectores por medio de la ley del paralelogramo. Creo que es un poco confuso. Acuérdense que solo vamos a ir viendo teoría y el jueves vamos a ver un poco de ejercicios gráficos. Así que el jueves tráigase una regla, un transportador y si gusta en un cuaderno liso o cuadriculado para que podamos hacer gráficamente los ejercicios. ¿Será que están confundidos o han entendido? No, de momento todo bien. De momento todo. Va, uno todo dice que bien, está todo bien. Ajá. Todo correcto. Hasta ahorita todo bien. Va, hasta ahorita más o menos van analizando y van intentando entender lo que les estoy diciendo. También dice, podemos usar sumar, ¿verdad? B a A mediante la regla del triángulo, que es un caso especial de la ley del paralelogramo, donde el vector B se suma al vector A en una forma de cabeza a cola. Es decir, se conecta la cabeza de A a la cola de B y la resultante R se extiende desde la cola de A hasta la cabeza de B. De la misma manera, R también se puede obtener al sumar A y B. Por comparación, se ve que la suma vectorial es conmutativa. Entre otras palabras, los vectores pueden sumarse en cualquier orden, es decir, que la resultante puede ser entre A más B o también podemos sumar B más A. No importa la forma en que los pongamos, porque como cada uno tiene su sentido, tiene su magnitud y su dirección, usted puede colocarlo de diferente manera y va a obtener la misma respuesta. También nos está diciendo que aparte de la ley del paralelogramo, podemos utilizar la regla del triángulo. ¿De qué manera? Es como que sumáramos el paralelogramo al revés, a la mitad, perdón. Colocamos el vector A con su magnitud, con su dirección y con su sentido. Quizás este es un poco menos confuso. Luego, en la punta, que es donde está la flecha de A, coloco o inicio el vector B. Con lo mismo, con su sentido, con su magnitud y con su dirección. Y luego trazo una línea que es desde la cola de A hasta la punta de B. Y entonces ya obtengo un resultado que será igual al de haber usado la ley del paralelogramo. Pero también puedo hacer al revés. Puedo comenzar con B. Si B coloco siempre con su magnitud, su sentido y su dirección, y luego en la punta, ¿verdad? Donde termina B, coloco
el vector A con su dirección, su magnitud y su sentido, y luego, ¿verdad? Desde la cola de B, hago una línea hasta la punta de A, también voy a obtener un resultado. O sea, 3 formas diferentes de poder hacer o de poder sumar los vectores. Recordemos, ley del paralelogramo, que es donde formo paralelas del vector A, el vector B, y al unir, ¿verdad?, entre las colas de A y B a los paralelos de A y B, esa resultante será el resultado de la suma de ellos. Luego tenemos la regla del triángulo, que es nada más que colocar punta con cola de los vectores. Vamos a recalcar bien. En un vector, la punta va a ser donde está la flecha y la cola es donde inicia. Quizás eso sí se me había escapado decirse. Un vector tiene cola, que es donde inicia, y tiene una punta que es donde queda la flecha. Entonces, la regla del triángulo va a ser colocar punta con cola de los vectores y así obtener una resultante. Pero esto solo lo podemos hacer con 2 vectores, de 2 en 2. También la del paralelogramo, solo vamos a poder sumar 2 vectores. ¿Alguna pregunta de la regla del triángulo? No. 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 ¿Todo claro como el agua? Todo claro. Sí, todo claro, ingeniero. Ok. Ahora bien, tenemos un caso especial de la suma de vectores. Dice, si los dos vectores A y B son colineales, es decir, ambos tienen la misma línea de acción, la ley del paralelogramo se va a reducir a una suma algebraica o una suma escalar. La resultante va a ser igual a la suma de A más B como se muestra en la figura anterior. ¿Qué de característico tienen estos vectores? Algo que no menciona ahí en la descripción. ¿Alguien quiere opinar? Con respecto, Justin. Se ve que son de diferente longitud. Ajá, pero falta algo más. Julio, Antonio. El mismo sentido. El mismo sentido. Uh-huh. ¿Por qué, Julio? Porque va uno atrás de, o sea, van en la misma dirección. O sea, las flechas ven todas para enfrente. Todo, vale. O sea, bueno, diciendo ahí de enfrente, pero en ese caso. Ahí dice que ambos tienen la misma línea de acción. Sí. Ajá, tienen la misma línea de acción. Pero muchos no van a entender cuando dice que es la misma línea de acción. Vale. ¿Cuáles son las 3 características básicas de un vector? Que tiene magnitud, que tiene sentido y que tiene ¿qué? Dirección. Ahora bien, ¿tienen magnitud? Sí, cada uno tiene su magnitud y es diferente, como lo mencionó el primer compañero. Segundo, ¿tiene sentido?
Sí tiene sentido. Sí tiene sentido, los dos van hacia el mismo lugar, ¿verdad? Digamos aquí, si usted lo ve, van los dos hacia la derecha. Ahora bien, ¿cuál es la que me hace falta? Dirección que no tiene. La dirección, ¿por qué no tiene dirección? Ajá, ¿por qué no tienen dirección? Vámonos más atrás. Tiene la misma línea de acción. Exacto. La dirección dice de que tienen un ángulo. Pero, en este caso, los dos, como son colineales, no tienen una dirección o un ángulo. O el ángulo es el mismo. Entonces, los dos solo se van a sumar algebraicamente. O sea que si A y B, digamos A tuviera una magnitud de 1 y B tuviera una magnitud de 3, ¿cuál sería la resultante? Sería de 4, ¿verdad? Solamente vamos a sumar. Qué bonito fuera que solo vectores así tuviéramos, pero esta es un caso especial. Ahora bien, también tenemos resta de vectores. Hay resta, hay multiplicación y hay división, pero vamos a utilizar solamente suma y resta. Ahora, la diferencia resultante entre dos vectores A y B del mismo tipo pueden expresarse como resultante va a ser A menos B, o sea que va a ser también igual como que fuera la suma, solo que B va a tener un signo negativo. ¿Pero por qué va a tener un signo negativo? Piensen. Dirección, magnitud y sentido. Si es una resta es porque B no va en el mismo sentido de Va A, en sino contra. exacto, va en contra. Entonces va a ser una resta vectorial. Aquí. A y B. Si utilizamos la ley del paralelogramo, dice que A y B necesitamos que sea una resta. Entonces B tiene que ir en sentido contrario. Colocamos como punto de acción las dos colas de A y B, solo que B va a ser menos B, ¿verdad? Aquí, al principio está hasta la derecha y ahora lo vamos a tomar hacia la izquierda, ¿verdad? Vamos a hacer una resta. Colocamos la paralela de menos B en el punto o en la cabeza de A, una flecha, y en B colocamos la de A y luego hacemos la suma de estos, que es nada más que colocar una recta que va desde inició A y B hasta donde terminó A y B. Y tenemos una resultante. Eso es por la ley del paralelogramo. Ahora sí lo hacemos por la del triángulo. Colocamos A, normal, con su punta y su cola. Ahora en la punta de A colocamos la cola de B, que va en sentido contrario, ¿verdad? A como lo teníamos en el ejemplo anterior. Y luego unimos la cola de A con la punta de B y ya tenemos la resultante de la resta de A y B. Sería lo contrario. Si entendieron en lo anterior, este también les va a resultar un similar. ¿Alguna pregunta de la resta? No, hasta el momento no. Pero estos dos casos, el paralelogramo y la construcción triangular, la vamos a aplicar cuando hagamos ejercicios. Sí.
Ahí O le sea, vamos a obligatoriamente decir los dos casos. los dos casos, o sea, si yo les digo en el ejercicio que utilice la ley del paralelogramo para la siguiente suma vectorial o para la siguiente resta vectorial, usted lo tiene que hacer por el método del paralelogramo. Pero si yo le digo, utilice el método que más le convenga, usted va a decidir cuál de los dos quiere utilizar. Ok. Gracias. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno. Claro. ¿Alguien más? ¿Sí, Karen? Estaba viendo que en los que son de suma están como del otro lado, para el lado derecho, y los que son de resta para el lado izquierdo. Siempre va a ser así. No, regularmente yo les voy a poner que cuál es la dirección de ellos. Aquí nos están como ejemplificando como lo teníamos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces ahora nos dice que para la resta, B tiene que ser al revés. O sea, tiene que ir hacia la izquierda porque anteriormente iba hacia la derecha. Pero, por ejemplo, si yo le coloco... ¿Hola? Es dependiendo de dónde apunte, digamos, con el plano cartesiano. Exacto. Depende de donde apunte la flecha. Ajá, y el plano cartesiano, pues, podría ir... este no lo vamos a ubicar en el espacio, ¿verdad? Pero si ven en el B, ya no dice B normal, ¿verdad? Veamos el primer dibujo, dice B. Nosotros ahora entendemos que cuando dice B así, hacia la derecha, eso significa que está positivo. Pero si le pongo hacia la izquierda, significa menos B. O sea que va en sentido contrario. Y que me decían así como el plano cartesiano, para mí, ¿verdad? Todos los que van hacia la derecha son positivos y a la izquierda los negativos. Podemos tomarlo de esa manera, ¿verdad? Y los que van hacia arriba, positivos, y los que van hacia abajo, negativos. Está quedando grabado para que vean cómo lo vamos a tomar. Hacia la derecha, positivos, hacia la izquierda, negativos, hacia arriba, positivos y hacia abajo, negativos. ¿De acuerdo? Para que tengamos como una manera de diferenciar los positivos y los negativos. ¿Se entiende o se confundieron? Sí, se entiende. Entendido. Ok. ¿Karen entendió o la confundí más? Sí, la entendí más con eso del plano cartesiano. Ya me ubiqué. Vale, está bien. Suma vectorial de fuerza. La evidencia experimental ha mostrado que una fuerza es una cantidad vectorial, ya que tiene magnitud específica, dirección y sentido, y que se suma de acuerdo con la ley del paralelogramo. Dos problemas comunes en estática implican encontrar una fuerza resultante, conocer sus componentes o descomponer en fuerzas conocidas en dos componentes. A continuación describiremos cómo se resuelve cada uno de estos problemas mediante la aplicación de la ley del paralelogramo. Las fuerzas son vectores, jóvenes. Son vectores. O sea que van a tener una magnitud específica, dirección y sentido. Siempre nos van a decir cuánto es el valor de la fuerza, qué dirección está tomando y qué sentido. Y dice que se suman de acuerdo a la ley del paralelogramo. O sea que tenemos que tener presente la ley del paralelogramo. Y vea, ya si son un poco más buzos y se les quedan las cosas más rápido, pueden utilizar la ley del triángulo. ¿Por qué? Porque ya es como simplificada un poco la ley del paralelogramo. Siempre van a haber problemas comunes en estática en donde nos dan dos fuerzas y al final pueda que nos estén pidiendo la resultante para que vayamos como aplicándola.
Y necesitamos conocer sus componentes en X y en Y de una fuerza. O descomponer una fuerza conocida en dos componentes. Ya esto va un poco más avanzado. Vale. Por ejemplo, la fuerza A que estamos viendo acá, esa fuerza A, céntrense en la fuerza A. Si yo quiero descomponer la fuerza A y sobre el punto o la cola del A coloco un plano cartesiano, como estábamos hablando, yo puedo perfectamente encontrar las componentes de esa fuerza A. La fuerza A en X, que va sobre el plano en X, y la fuerza A en Y, que va sobre el plano en Y. Y que al final, esas dos componentes obtienen, al sumarlas esas dos componentes, vamos a obtener como resultado la fuerza A. Veamos la figura que nos están. Tenemos una figura por acá. Vamos a leer un poco más de las resultantes para que entiendan un poco cómo es que vamos a ir viendo esto. Dice que tenemos dos fuerzas F1 y F2 que actúan sobre el pasador de la figura 2.7a, que es la que vamos a ver a continuación. Se pueden sumar para formar la fuerza resultante FR igual a F1 más F2, como se muestra en la figura. A partir de esta construcción o mediante el uso de la regla del triángulo, podemos aplicar la ley de los cosenos o la ley de los senos del triángulo a fin de obtener la magnitud de la fuerza resultante y su dirección. Bye. Ya nos introdujeron otro concepto o algo más que tenemos que ir a recordarnos. La ley del seno y la ley de los cosenos del triángulo. Si usted no se acuerda, pues lo invito a que en un ratito libre vaya a acordarse de esas reglas, porque las vamos a utilizar. Vaya. Dice que tenemos estas dos fuerzas F1 y F2, las están viendo ahí, F1 y F2, actúan sobre un pasador. Es ese que ahí donde está la colita de las dos. Vale, ese es un pasador. En la colita de F1 y F2, ahí están unidos por medio de un pasador. Dice, se pueden sumar para formar una fuerza resultante. Vale, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la fuerza resultante de las fuerzas que actúan sobre el pasador, de la fuerza 1 y la fuerza 2? Podemos utilizar los dos métodos que acabamos de ver. El primero, que está en el literal B, que es la ley del paralelogramo, ¿verdad? Y la C, que es la del triángulo. Podemos utilizar los dos. Siempre con los métodos anteriores. A partir de esta construcción, dice, o mediante el uso de la regla del triángulo, podemos aplicar la ley de los senos y los cosenos a fin de obtener la magnitud de la fuerza resultante y la dirección de las fuerzas. No vamos a ahondar en la ley del seno o del coseno ahorita porque es como agarrarlos a quemarropa. Pero desde ya les estoy diciendo que necesito que vayan a leer la ley de los senos y la ley de los cosenos. La ley del paralelogramo, dice ahí en la figura, debe usarse para determinar las resultantes de las dos fuerzas que actúan sobre el gancho. ¿Ven la manera en que estamos aplicando los vectores? Son fuerzas, son tensiones, porque si se fijan son dos cadenas que tienen diferentes fuerzas, diferente magnitud, ¿verdad? Diferente
tensión que le está ejerciendo hacia ese gancho. Las fuerzas se están convirtiendo en un vector. Entendido que van a ir a estudiar la ley del seno y del coseno para el día jueves. Oigan, no se les vaya a olvidar, porque no me voy a detener a explicarles, sino que vaya, porque si no, no vamos a avanzar y no vamos a llegar a poder analizar estructuras. ¿Alguien se acuerda de la ley del seno y del coseno? Julio, Antonio. Si no me equivoco, pero quiere solo lo de seno, coseno y tangente, ¿verdad? No sé, acuérdame, no Es acuérdame de la ley que hay del cuatro, coseno y del seno. hay cuatro, que son los opuestos a seno, coseno y tangente. Pero la que quiero ahorita es la primera, ¿verdad? Que Dígame una. seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno Ajá. es igual a el cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y los opuestos a esos tres son coseno, la verdad que ver, cosecante, que es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, coseno, creo ver. La segunda sí no me acuerdo, pero la última es cotangente, que es adyacente sobre cateto opuesto. Ok, bye. Solo una. ¿Alguien más se acordaba ya que nos recordó? Ajá, Julio. ¿Quién más? ¿Alguien se recordaron Mire. o todavía? Dígame. Ahí no se ocupa, ¿cómo se llama? El SOHCAHTOA, Ajá, ¿qué es eso? que es seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, K, que es coseno, igual a adyacente sobre hipotenusa, el SO, que, ¿qué? Ahorita se lo voy a escribir y se lo voy a explicar. Es una, para resumirlo. Ujú. Vale, todo eso que sus compañeros están diciendo, para los que no se acuerdan, vayan a recordarlo, ¿verdad? Cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es igual al seno, cuál es el coseno, todo eso. Y traten de hacer un par de ejercicios. Ahorita que tienen tiempo, ¿verdad? Y que el ciclo va comenzando, porque esto lo vamos a ver de aquí en adelante, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es el SO? Ujú. Entonces el opuesto sobre la hipotenusa, ¿qué es igual? El seno, ¿verdad? Ujú. El coseno adyacente sobre... Ah, ya lo entendí. O sea que lo hacen abreviado, ¿verdad? Para acordarse de las fórmulas. Ajá, a eso me refería. Exacto, vale. Sí, si usted se lo puede así, pues qué bueno, ¿verdad? Pero habrán varios que tal vez se lo pueden de diferente manera, ¿verdad? Pero qué bueno esa manera de verlo. ¿Karen? Le iba a preguntar si también va relacionado eso de Pitágoras. Sí, también podemos utilizar Pitágoras. Pero esto es más para ir sacando cuando tenemos un ángulo.
entre, por ejemplo, entre F1 y la resultante. Ahí necesitamos un ángulo. Vale. Muy bien lo que puso ahí Dani. Si ustedes lo quieren aplicar de esa manera, pues qué bueno. Para recordarse, ¿verdad? No me vaya a poner así en el examen. Entonces solo acuérdese. Y esa es su manera de recordarlo. Bien, dice que en ocasiones es necesario separar una fuerza en dos componentes a fin de estudiar su efecto del jalón o del empuje en dos direcciones específicas. Por ejemplo, en la figura 2.8a, que es la que vamos a ver ahorita, debe separarse en dos componentes a lo largo de los dos elementos, definidos por los ejes U y V, para determinar la magnitud de cada componente. Primero se construye un paralelogramo con líneas que inician desde la punta de F, una línea paralela a U y otra línea paralela a V. Después estas líneas se intersecan con los ejes V y U para formar un paralelogramo. Las componentes de las fuerzas FU y FV se establecen simplemente al unir la cola de F con los puntos de intersección de los ejes U y V, como aparecen en la figura 2.8b. Después este paralelogramo puede reducirse a una figura geométrica que representa la regla del triángulo. Con base a esto se puede aplicar la ley de los senos para determinar las magnitudes conocidas de los componentes. Aquí está. Dice que es necesario, en este caso, ¿verdad?, separar las fuerzas en dos componentes. Aquí vamos al revés. Tengo la resultante, pero necesito ¿cuál de estos dos? ¿Cuáles son las dos fuerzas que me dan esa resultante? Aquí vamos a ir al revés. Y es donde necesitamos descomponer en diferentes, en un plano, ¿verdad? O en diferentes líneas, como nos decía acá, en ejes U y V, porque aquí solo nos dan las fuerzas resultantes y necesitamos obtener los componentes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ubicar componentes, ¿verdad? Ejes V y B, en donde vamos a descomponer por medio de la ley de los senos y los cosenos, ¿verdad?, la componente en el eje U y en el eje V. Y al final vamos a hacer, puede ser la ley del paralelogramo o puede ser la ley del triángulo. Para eso es que necesitamos, ¿verdad?, la ley de los senos y los cosenos, cuando nos dan la resultante y nos están pidiendo cuáles son las fuerzas que deben de sumarse para obtener esa fuerza resultante, ese jalón resultante final. Y para eso, ¿verdad?, vamos a encontrar, en este caso, hicieron unos ejes V y B, ¿verdad? Pero nosotros también podemos ubicar ejes X y Y, que son como más fáciles y más que comprendemos un poco mejor y nos hace que nos confundamos menos, ¿verdad? Por eso es que podemos ubicar estos componentes. Para esto quizás lo vamos a comprender un poco más cuando ya veamos los ejercicios del juego. Solo recuerden que en aquella sumamos, ¿verdad?, fuerzas para obtener una resultante, como veníamos anteriormente, y en esta vamos a tener que sumar, que obtener de la resultante, vamos a obtener las componentes, o sea, vamos a ir al revés, vamos a ir de diferente manera, vamos a ir al revés de como veníamos antes.
pero no lo vamos a hacer gráficamente, sino que esto ya lo vamos a hacer por medio de ejes y de la ley del seno y del coseno. Aquí estaba el dibujito, ¿verdad? De cuál era la fuerza que se estaba ejerciendo, la fuerza resultante, y cuáles eran las componentes que se necesitaban sobre estos, que se está aplicando sobre la armadura, a través de unos cables, dice, de suspensión A y B. Ahora, ¿qué va a pasar si ya no son dos fuerzas las que vamos a sumar, sino que son varias fuerzas? Si deben sumarse más de dos fuerzas, dice, pueden llevarse a cabo aplicaciones sucesivas de la ley del paralelogramo para obtener la fuerza resultante. Por ejemplo, si tenemos tres fuerzas, F1, F2 y F3, y actúan todas en un punto O, se calcula la fuerza resultante de dos cualesquiera. Ustedes agarran dos, la suman por la ley del paralelogramo, y esto nos va a dar una resultante, ¿verdad? Luego, esta resultante la sumamos a la fuerza tercera que nos ha quedado ahí, y vamos a obtener, pues siempre por la ley del paralelogramo o la ley del triángulo, cualquiera de los dos métodos, y ahí ustedes van a obtener la fuerza resultante de todos. La aplicación de la ley del paralelogramo para sumar más de dos fuerzas, como se muestra aquí, a menudo requiere de extensos cálculos geométricos, porque acuérdense que la ley del paralelogramo, lo que vamos a hacer es ir colocando, ¿verdad?, gráficamente magnitudes, direcciones, las magnitudes y la dirección, ¿verdad? Y sumar, dice, más de dos fuerzas, como se muestra aquí, vamos a obtener cálculos geométricos extensos. Y la dirección de la resultante va a ser súper grande, ¿verdad? En vez de ello, los problemas de este tipo pueden resolverse con facilidad mediante el método de las componentes rectangulares que vamos a ver más adelante para sumar estas cuatro fuerzas. Pero también, ¿verdad? Como lo venimos haciendo, podemos sumarlo de diferente por la ley del paralelogramo. Si tenemos tres fuerzas, ¿verdad? F1, F2 y F3, vamos a tomar, ahí han tomado F1 y F2, la sumamos por la ley del paralelogramo y obtenemos una resultante, ¿verdad? Que está en azul y que está en medio de la fuerza 1 y la fuerza 2, ¿verdad? Y luego colocamos la fuerza 3, todas, ¿verdad? Comenzando en el punto O sea, su punto de inicio, y luego a la fuerza resultante de la suma de F1 más F2, siempre por el método del paralelogramo, le sumamos una fuerza 3, vamos a obtener una fuerza resultante de las tres fuerzas que tenemos ahí. Eso lo podemos hacer gráficamente. Vean ahí, es un gancho, casi no se alcanza a ver. Pero es un gancho que tiene tres fuerzas externas, ¿verdad? Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Y necesitamos la fuerza resultante de la suma de esas tres fuerzas. Y lo han hecho siempre por la ley del paralelogramo. Primero sumaron la fuerza 1 y la fuerza 2. Encuentran una resultante y luego la resultante con la fuerza 3 se encuentra una fuerza resultante final, ¿verdad? Que es la suma de las tres fuerzas. Vale. Aquí, o el tema de la clase ahorita ha sido la ley del paralelogramo y la ley del triángulo, ¿verdad? Son estas las que vamos a ir viendo, pero poco a poco vamos a ir introduciendo también
el método que nos decía acá, método de las componentes rectangulares, ¿verdad? Que es ya cuando utilizamos suma de más de dos fuerzas. Ahora bien, ¿cuál es el proceso para poder analizar estas fuerzas? Dice que los problemas que implican la suma de dos fuerzas pueden resolverse como sigue. Este es como un resumen. Ley del paralelogramo, las dos fuerzas o componentes F1 y F2 se suman de acuerdo por la ley del paralelogramo, lo que produce una fuerza resultante que forma la diagonal del paralelogramo. Si una fuerza F debe separarse en componentes a lo largo de los ejes U y V, que estábamos hablando, ¿se acuerdan para aplicar la ley del seno y del coseno? Dice, entonces dice, comience con la cabeza de la fuerza F y construya líneas paralelas a los ejes para formar de esta manera el paralelogramo. Recuérdense que cuando hablamos de ejes, entre los dos ejes debe de haber 90 grados. Los lados del paralelogramo representan FU y FV, o sea, las componentes de esa fuerza. Marque todas las magnitudes de fuerzas conocidas y desconocidas y los ángulos sobre el croquis o un análisis que usted va a hacer. Asimismo, dice, identifique las dos incógnitas como la magnitud y la dirección de la fuerza o las magnitudes de las componentes. ¿Qué significa? Que en los ejercicios o en los ejemplos, aparte de sumar y restar magnitudes, nos pueden estar pidiendo no solo la magnitud, sino que también la dirección de la fuerza resultante. Vamos a aprender a obtener, ¿verdad? Magnitud y fuerza. Perdón, magnitud y dirección de la fuerza resultante. Trigonometría, si lo queremos, acuérdense que vamos a dibujar. Dibújese de nuevo la mitad del paralelogramo para ilustrar la suma del triángulo, la suma triangular de cabeza a cola de las componentes también, que esto es un poco más fácil, siento que es un poco más entendible. Y a partir de este triángulo, la magnitud de la fuerza resultante puede determinarse con la ley de los senos, cosenos y mediante la ley de los senos. La magnitud de las dos componentes de fuerza se determinan a partir de la ley de los senos. Y aquí nos dice que nos dan algunas fórmulas. Vale. Fuerza 1, fuerza 2, nuestra fuerza resultante, si lo vamos a hacer por componente, ¿verdad? La fuerza resultante se puede descomponer también en dos ejes diferentes, FU y FV. Y, ¿verdad? Lo que estábamos acordándonos de la ley de los senos y los cosenos, ¿verdad? Para que usted se vaya recordando para las clases prácticas. Aquí está la ley de los cosenos, la ley de los senos más ejemplificada. Si usted no se lo va a aprender así, pues ahí el compañero les explicó algo más en lo que se lo pueden aprender, ¿verdad? Para que no vayan a andar un poco perdidos el jueves. Algunos puntos importantes. Un escalar dice que es un número positivo o negativo. Un vector es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. La multiplicación o la división de un vector por o entre un escalar cambiará la magnitud del vector. Esto de la multiplicación no lo vimos, ¿verdad? Así que no lo tomen en cuenta. Y como un caso especial, si los vectores son colineales, la resultante se forma mediante una suma algebraica o escalar. Vaya, jóvenes. Tengan a la mano estas fórmulas la próxima, el día jueves, para que podamos practicar lo que hemos visto ahorita en la teoría. Por favor, ya les voy a subir esta clase para que la puedan revisar y la puedan analizar antes del día jueves. Y el día jueves ya estoy viendo cómo poderle dar la clase
porque es como, no sé, siento como que no me van a entender, yo, ¿verdad? Pienso que no me van a entender si lo hago solo viendo una diapositiva, ¿verdad? Entonces, voy a ver si hago como un video para que ustedes entiendan la clase o el proceso haciendo un ejercicio y así ustedes puedan obtener dudas. ¿Sí, Daisy? Y si lo hacen en la pizarra, porque a veces nos dan así como en la No pizarra, le ¿verdad? escucho bien, Daisy. Hola, Daisy, no sí, le escuché bien. Diga. que si podría hacerlos en la pizarra que tiene Teams, porque a veces ahí nos hacen los ejercicios. Fíjense que yo no sé si es que yo soy algo chapada a la antigua, pero no le hallo mucho a pizarra. Pero ya la estuve viendo. Pero no sé. Ya voy a ver yo cuál es el método que voy a utilizar para que puedan aprender más, ¿verdad? Porque a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan a hacer las cosas, ¿verdad? Pero gracias por la sugerencia. Edwin, Alexis, dígame. Inge, ¿y usted de casualidad el miércoles no llega al ITCA? Porque también nos podría dar la clase así presencial. No, el miércoles. No llego el miércoles. Lo que pasa es que para darle la clase presencial hay un proceso y no se las puedo dar a todos. Entonces, porque son más de 30 alumnos, entonces tendría que dividir así como se hacían las prácticas, ¿verdad? En 2 grupos diferentes. Entonces siento que nos vamos a llevar un poquito más de tiempo. Pero voy a hablar con el Inge Alvarenga y el Inge Jacinto a ver Sí, si que sea mejor, Inge, así se aprende más. Ajá. Entonces voy a hablar con ellos a ver qué manera y cuál es el proceso para que ustedes puedan ir, aunque sea una vez, a hacer, a llegar presencial, ¿verdad? O la otra es que yo lo haga en una pizarra en el momento, porque eso es lo que se me ha ocurrido. Y ustedes estén viendo en vivo, ¿verdad? O sea, yo estoy explicando y yo estoy haciendo todo en una pizarra y ustedes ahí desde su casa, ¿verdad? Esa es otra opción que se me ha ocurrido a mí ahorita. Pero sí necesito ver cómo hago para que ustedes me entiendan, porque mi finalidad es que ustedes aprendan, ¿verdad? Que ustedes entiendan y que al final, ¿verdad? Ustedes digan, sí aprendí de la materia, sí sé cómo hacer, cómo calcular fuerzas, sí sé cómo encontrar la estabilidad de una viga o de una armadura, ¿verdad? Entonces esa es mi finalidad. Pero déjenme ver, ¿verdad? Como pregunto, pero sí el jueves, ya para jueves sería como bastante a distiempo, ¿verdad? Entonces voy a hablar yo con los ingenieros esta semana para ver si en la siguiente clase cómo hacemos. Oigan, para que aprendan. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Todo bien. Todo bien. De mi parte, todo claro. Todo Va. correcto hasta el momento. Va, entonces el jueves siempre nos vemos aquí vía Teams porque ya les dije, como es muy a distiempo, ¿verdad? Entonces no puedo hacer algún cambio. Y ahorita, dentro de un rato o en el transcurso de la tarde, les voy a subir la diapositiva para que tengan ahí. Esa sí va a ser en mudo. Ya está la de la diapositiva anterior y voy a subir esta. Y solo me falta afinar unos ejercicios para subirles la guía que me van a presentar el 14. Entonces, si la logro terminar ahora, se las voy a subir para que ya la tengan eso sí, creo que la vamos a subir en Teams para que ahí ustedes suban. Y ahí van a quedar las instrucciones para cuándo es el día de la entrega. Bueno, si no hay más preguntas, nos quedamos hasta acá. Y nos vemos